esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó entonces a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de samaritanos, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos, un momento. La palabra de Dios de este domingo, décimo primer domingo del tiempo ordinario, nos presenta, queridos hermanos, al Señor, que tiene una mirada de compasión, de misericordia y de amor por toda aquella gente que le seguía y venían de los caseríos, de los pueblos, y andaban detrás del Señor, sedientos de salvación, necesitados de una palabra de Dios que les guiara en sus vidas. Las muchedumbres, como dice hoy el Evangelio, era un gentío que venía de todos lados. ¿Cómo los miraba el Señor? Y pone aquí una analogía muy bonita. Como la mirada, dice, del pastor cuando ve un grupo de ovejas que están, dice, extenuadas y abandonadas. Y esta frase, extenuada y abandonada, todavía se queda muy chiquita, porque lo que el evangelista quiere presentar en esta parte del Evangelio es a ovejas que han sido saqueadas, robadas, asaltadas, a ovejas que después que las agarran y les exprimen la lana o les sacan provecho, las tiran y las dejan abandonadas ahí en cualquier lugar. Eso pasaba en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Llegaban gente que eran ladrones y el Señor en otra parte del Evangelio dice: el que no entra por el redil es un ladrón y bandido. Sí, habían bandidos y ladrones que se aprovechaban del descuido del pastor, de ovejas que no tenían quien las cuidara.
y las agarraban y hacían de las suyas con las pobres ovejas. Y las dejaban tiradas, malheridas, sin lana, abandonadas. Esa es la imagen que ve el Señor Jesús en esa muchedumbre. Así los ve el Señor. Y son gente ciertamente que venían con esa carga. Una carga que los dejaba vulnerables en todo el sentido de la palabra. Gente necesitada de ayuda, tanto material, pero sobre todo de ayuda espiritual. Gente que querían una orientación, querían darle un sentido a su vida. ¿Por dónde caminar? ¿Por dónde conducirse? No tenían un guía, no tenían una dirección que les indicara el camino a seguir. El Señor los ve con ojos de compasión. De ahí brota en el corazón de Jesús, que celebrábamos el día viernes, de ese corazón de Jesús, brota lo más grande que puede tener Dios para nosotros, hermanos, la compasión. La compasión. Este es el motor que se enciende en el corazón de Jesucristo y que lo empuja a buscar la oveja perdida. Esta es la fuerza que comienza a activarse en el Señor y que no puede estar tranquilo mientras esa gente necesitan de Dios, tienen sed de salvación, sed de vida eterna. Y por eso el Señor, que quiere hacernos llegar también a nosotros su mismo sentimiento, esta misma compasión, es que se dio cuenta de que era necesario, y es la segunda parte de este evangelio, que nosotros también colaboráramos con Él en la salvación de los hombres. Y así el Señor llama entre los que andaban siguiéndolo a Él a un grupo de 12. Al Señor tal vez lo seguían un grupito ya más o menos numeroso, ¿no? Tal vez podemos especular, un grupo más de 50, 40, ahí más o menos por ahí. Pero recordemos que a estos 12 como que el Señor les puso el ojo, ¿verdad? Los llamó, los fue a buscar de manera un poquito más particular. A Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan, a Mateo, que escuchábamos su llamado de conversión estos días pasados. A todos estos el Señor los fue llamando de forma personal. Y hoy dijo, ustedes van a ser mis apóstoles. Ustedes van a trabajar conmigo, ustedes van a acompañarme en esta tarea de ir a buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel, porque es por donde comienza la salvación. Aquí está el eco de la primera lectura. La primera lectura, el Señor le habla a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel, el pueblo de la antigua alianza. El pueblo que Él se ha escogido entre todos los pueblos y lo ha hecho su nación, su gente, los ha hecho sus creyentes. Pues por eso Jesús va en la misma línea de la primera lectura y le indica a los apóstoles, vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Es el pueblo de la promesa de la salvación, el pueblo de la alianza. Y en esto el Señor enchufla con la salvación, ¿no? Que viene del pueblo de Israel, pero que también desde Israel va a pasar a ser un llamado de salvación para todas las naciones. Pero primero lo primero. Primero las ovejas descarriadas de Israel. Entonces el Señor los envía con sus mismas fuerzas. Lo que Él venía haciendo, sanando enfermos, expulsando demonios, limpiando leprosos, predicando el evangelio. Esta es la tarea que comparte con los apóstoles y los envía para que vayan a hacer presente el reino de Dios
Digan que el reino de Dios ya está entre ellos. El reino de Dios, ¿qué cosa es? Es el amor y la compasión del Señor que actúa en aquellos que le necesitan. En el enfermo que necesita salud. En el leproso que necesita salud. En el que está encadenado y preso del demonio. Es poseso el demonio que necesita ser liberado, expulsar ese demonio. En ese está la necesidad de la salvación. Ahora, también es importante que nos detengamos en algo, hermanos, que yo creo que también tiene un mensaje grande en este evangelio. ¿A quiénes llama el Señor? ¿A quién escoge, elige y envía? Yo, si hubiera sido Jesús, me hubiera ido a buscar gente un poquito mejor. Sí, a lo mejor me hubiera ido a buscarme unos 10 sacerdotes judíos en el templo de Jerusalén, porque eran hombres que se supone vivían en oración, espirituales. A lo mejor me hubiera ido a hablar con el Sanedrín, me hubiera ido a buscar a los fariseos o a los saduceos. Eran los grandes religiosos en el tiempo de Jesús y eran una referencia de autoridad religiosa. Eran preparados. A los doctores de la ley, con aquellos que Jesús cuando tenía 12 años se puso a burlar lengua, ¿se acuerdan? En el templo, ¿no? Y que la Virgen María y San José llegaron asustados, y el Jesús 3 días, dele que dele, preguntando y contestando a los doctores de la ley. ¿Y por qué no llamó a esos doctores de la ley que a lo mejor los conocía a los 12 años? No los llamó. ¿A quiénes llamó el Señor? A 4 pescadores de Galilea, par de hermanos. Llamó a uno que pertenecía a un grupo llamado los celotes. Este grupo, ¿saben qué era lo que hacía en el tiempo de Jesús? Era un grupo revoltoso, de gente revoltosa, conflictiva, que se estaban organizando casi al estilo terrorista para hacerle la guerra al Imperio Romano. Y de ese grupo el Señor llamó a un Osama Bin Laden, ni más ni menos, a un tirabomba. A ese llamó. Y le dijo, usted va a ser mi discípulo, usted va a ser mi apóstol. Imagínense la fichita que se buscó el Señor. Llamó a 2 hermanos que el Señor les puso de mal apodo Boanerges, que significa los hijos del trueno. Santiago y Juan, hijos del Zebedeo. ¿Y por qué el Señor les habría puesto hijos del trueno? Porque por ejemplo, en una parte del Evangelio, dice que una vez ellos se fueron a predicar, los 2, Santiaguito y Juan, se fueron a predicar. Y nadie les paró bola. Y regresaron molestos donde el Señor. Y le dijeron, Señor, fíjate que venimos ahorita de predicar tu palabra. Y nadie nos hizo caso. ¿Por qué mejor no le pedimos al cielo que llueva azufre sobre esa gente que no nos escuchó? Imagínense ustedes. Esos eran Santiago y Juan. Por eso el Señor les dijo, estos son hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un carácter. Se molestaban por cualquier cosa. Eran pleitistas de primera categoría. A eso los llamó. Y la joya de todos ellos, ¿cuál es? Judas Iscariote. Llamó al que lo vendió por 30 monedas de plata y lo traicionó. O sea, si nosotros repasamos la hoja de vida de estos 12 fulanos, ninguno aplicaba para ser discípulo, mucho menos para andar en el nombre del Señor, predicando el evangelio, curando enfermos y resucitando muertos. Ninguno, no servían, si somos realistas. Pero ¿qué nos quiere decir con esto el Señor? El Señor no nos llama porque seamos los mejores del mundo. El Señor no nos llama porque seamos los santos entre los pecadores.
El Señor no nos llama porque estamos llenos de virtudes, porque somos los más sabios. El Señor no nos llama porque somos casi alienígenas, como le dicen a un jugador de basquetbol. El alienígena le dice, porque es una persona que creo que casi pega aquí en el zinc, así. No porque sea más grande que los demás. No, el Señor no nos llama a nosotros por nuestras cualidades y virtudes o porque sobresalimos por encima del resto del género humano. No, nos llama porque ve en nosotros un proyecto de vida y tiene con nosotros la esperanza de que a pesar de ser pecadores, Él va a ir transformando nuestras vidas. Y nosotros podemos ser útiles para su salvación, para la salvación de los demás. Nos llama pecadores, sí, porque somos pecadores, como Mateo, pecador público. Pero con estos pecadores, el Señor va demostrando que puede más la gracia de Dios y el poder de Dios que las virtudes de nosotros los seres humanos. Y por eso es que todos podemos ser llamados a la misión del Señor. Con esto el Señor, ¿qué te está diciendo? ¿Qué me está diciendo? No importa cómo te encuentres. No importa si eres de lo peor. No importa si tú te miras como el malo. Lo que importa es que yo te miro con amor y compasión. Y te llamo. Y te agrego a los míos. Te asocio a mi grupo. Solo espero que tú estés dispuesto. El resto, mi gracia, como le dijo a Pablo, mi gracia te basta. Yo voy a hacer la obra en ti y a través de ti la obra en los demás. Esto es importante, este puntito, ¿no? Porque muchas veces nosotros, cuando nos llaman a la iglesia, lo primero que decimos, ni quiera Dios, si yo llego a la iglesia se va a terminar de caer. Ya se cayó este lado de la pared y eso que no ha entrado. Sí, entro, se va a desplomar el otro lado. Pensamos muchas veces que nosotros no servimos. Y son nuestros pecados, ciertamente, lo que nos hace sentirnos así, ¿no? No, yo no soy digno. Yo no sé, ¿para qué? Predicar yo la palabra, ponerme ahí delante de los demás y hablarte el Señor. No, yo no sirvo para eso. No, que vayan los mismos de siempre, yo no. Muchas veces nosotros nos sentimos así. Pero miren ustedes, estos 12, ¿no? Sinvergüenzamente dijeron, sí, Señor. No se fijaron en la fama que tenían muchos de ellos, o en la cola que les pisaba muchos de ellos, sino que creyeron en el llamado del Señor y se lanzaron. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Por qué dice? Porque la mies es mucha y los que quieren trabajar cada día son pocos. O sea, hermanos, el Señor con esta frase nos quiere hacer ver que miremos con sus ojos cuánta gente tiene necesidad de su palabra, de su presencia en sus vidas. Cuánta gente está alejada del Señor. Cuánta gente vive buscando de forma equivocada la salvación. Y por eso la buscan en en la otra cosa, pero no han encontrado a alguien que les hable del Señor. ¿Cuánta gente está esperándonos que nosotros le hablemos de Dios? En nuestra propia casa, con los nuestros, con nuestros vecinos, con los que trabajamos a diario, todos los días, con los que laboramos, con aquellos con quienes compartimos y muchas veces hasta jugamos. Imaginen ustedes cuánta gente se está congregando en los estadios de fútbol ahorita, un montón de gente, ¿no? Y yo les aseguro que en medio de todo eso hay muchos cristianos, hay muchos católicos, ¿verdad? Que llegan a ver y a divertirse pues su juego con todo derecho, pues. Y también porque tienden reales, pues, porque esos boletitos no valen dos pesitos partidos por la mitad, son carísimos, ¿verdad? Pero ahí están. Pero ¿cuánta gente de esa
se le proclama a Jesucristo. El mundo siempre los va a rechazar. Hay mucha gente, incluso gente, ¿verdad?, que tienen posibilidades de hablarle a ese gremio, ¿no? Y cuando una persona habla de Cristo, ¿cómo le caen encima, ¿no? Cómo lo censuran, cómo lo critican. Y hay lugares del mundo que ahora les molesta que se hable del Señor, que se hable de la palabra de Dios, que se mencione el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así está el mundo. Pero hay otro mundo que está sediento de Dios, que estamos hambrientos, necesitados, como ovejas que no tienen pastor. A eso nos envía el Señor. Hoy también el Señor nos quiere decir, ¿qué estás haciendo tú por la salvación de los demás? ¿Qué estás haciendo por la salvación de los demás? Nos contentamos solamente con ser más o menos católicos ahí, medios light, medios acomodaditos, ¿no? Vengo a mi misa, comulgo, rezo el rosario, tengo mis devociones, pero yo no me meto en nada con la gente de la iglesia. Y dicen que va a haber misión, dice que va a haber evangelización. Soy el primero que en vez de levantar la mano, como el avestruz, meto la cabeza en el hoyo para que no me miren, ¿verdad? Para que no me llamen a la tarea de la misión. ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi compromiso? Tengo la mirada de Jesucristo para los demás, los miro con compasión, con amor, deseo la salvación de los demás. Eso es lo que nos invita hoy este evangelio. Que no nos contentemos con ser creyentes y católicos solamente de consumo de fe, consumo los sacramentos, consumo la iglesia, pero no doy nada gratis de lo que he recibido gratuitamente. Miren cómo cierra el Señor el evangelio. Da gratis lo que has recibido gratis. ¿Cuánto hemos recibido del Señor gratuitamente? Todo. La fe. ¿Quién ha pagado aquí por creer en el Señor? Nadie. El Señor nos ha dado la fe de forma gratuita. Los sacramentos. La vida de la gracia. La palabra de Dios. Todo ha sido gracias al Señor. Todo es fruto de su gratuidad. Pero hoy dice el Señor, usted también que ha recibido, délo. ¿Estamos dando nosotros? ¿O solo somos zambengue y nada zambaya? ¿Estamos dando? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Cuáles son nuestros esfuerzos? ¿Cuáles son nuestras tareas? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Y tenemos tanto que hacer. Y tenemos tanta gente que hablarles del Señor. Y tenemos tanta gente que necesita de Jesucristo, que necesita del evangelio. A esto nos invita hoy esta palabra, a despertar, a no ser conformistas, a no ser mero cumplimiento. Me acuerdo que en el seminario a mí se me pegó esa frase, cumplimiento, o sea, cumplo y miento, cumplimiento, a no contentarnos, a dar lo mínimo, damos lo mínimo nosotros, ¿no? Ya fui a misa, ya cumplí, lo mínimo. Pero si ya me buscan para una tarea, para un compromiso, ahí que no me toquen, ahí que no, yo no tengo tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo estudio, yo trabajo. Y si le decimos que es a las 10 de la noche, pues tampoco, estoy dormido. Entonces, pero ahorita los juegos de fútbol están a las 10 de la noche, yo le aseguro que a las 10 de la noche están todo el mundo ahí, viendo el juego de fútbol que terminó como a las 12 de la noche. Ahí sí. ¿Por qué? Porque eso nos apasiona. Pues así nos tenemos que apasionar por Jesucristo y por el evangelio. Tenemos que ser apasionados por el Señor, por el evangelio, por su palabra y por ir a buscar al hermano y a la hermana que necesita de ese Cristo Redentor y Salvador. Que nos ayude pues el Señor con su gracia, hermanos, y que todos
podamos ser de aquellos colaboradores generosos que el Señor nos llama así como somos. Pero el Señor también espera nuestro sí. Como dice aquella frase hermosa de las Escrituras, llama Señor, que tu siervo escucha. O como dice también la otra frase, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.